mañana, perdón, las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos. Ustedes continúan sintonizando Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar con el ex vicecanciller, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Muchas gracias, muy amable don Alcides, y muchas gracias también a el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Antes de continuar, decir que en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos en París, finalmente se pues confirmó el triunfo de Novak Djokovic sobre Rafael Nadal. No obstante, en la modalidad de dobles, Rafael Nadal continúa junto a Carlos Alcaraz jugando por la modalidad de dobles para ganar una medalla. Ellos aspirarían al oro, pero obviamente eso hay que verlo. En el caso de Nole, de Djokovic, nunca ha ganado medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, no en unas Olimpiadas, como usted bien dice, el CIDE. Sí. Nadal sí lo ha hecho. Entonces ese es su gran meta en este momento para el serbio lograr eso, ¿no? Claro, creo que el partido todavía no termina, ingeniero, ¿no? A ver, yo como le dije, vi hasta que estaban 5-2 en el segundo set. El primero lo ganó 6-1 y estaban 5-2 adelante Djokovic. Va 5-4 entonces, ganando Djokovic y está sacando Djokovic. Va 15-0 en este momento. Ah, mire, o sea que Nadal logró recuperarse. Descontar. Y repleto ese estadio. Yo vi temprano, comenzó a las 6:15, 6:30 ese partido. Esos partidos no los ve cualquiera todos los días en una Olimpiada. Imagínese. Imagínese, y es pagado. Es pagado. Los tickets no es que van con una lotería no, son pagados. Oiga, repleto. Es como ayer el básquet, pues, oiga, los grandes de la NBA de Estados Unidos, pues, que le ganaron a Serbia. Pues. ¿Cómo quedaron al final? Le ganaron a Serbia, creo que 115-80 y pico, por ahí así. Ah, mire, o sea que estuvieron, y Serbia es un buen equipo. Ahí hay un par de NBA. Ahí hay un par de NBA, sí. Y obviamente en Estados Unidos todos son NBA. Pero bueno. LeBron James, estaba Durán, estaba que juega también con LeBron James en Los Ángeles Lakers, ¿cómo es? Davis. Anthony Davis. Anthony Davis. Altote. También estaba Curry, de lo que he visto, leído, ¿no? Stephen Curry. Imagínese, sí lo vi. Sí, o sea, como usted dice, una playa de una constelación de estrellas, ¿no? Sí, oiga. Recontra bien pagado el boleto. Recontra bien pagado. Bueno, ahora sí, luego de estos resultados, porque Atalaya está como siempre junto a la información nacional e internacional en deportes, también en noticias por más de 80 años al servicio, lógicamente, de la noticia y la información veraz en el Ecuador. Vamos a darle el buenos días al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, agradeciéndole por atendernos en un momento en que hay desazón en muchísimas personas, no solo en Venezuela, sino alrededor del mundo. Creo yo que muchos no tienen claro que ya se han dado anteriormente paquetazos, fraudes de esta naturaleza, tanto en el gobierno de Hugo Chávez como luego en el de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo de ayer se generó pues un clima de muchísima esperanza, de muchísima pues buenas vibras, de decir esta vez sí, esta vez ya, esta vez es la vencida. Y sin embargo, al igual que ocurrió con Capriles, al igual que sucedió en otras ocasiones, que yo recuerde, la única vez que ha perdido el chavismo-madurismo fue en ese
en ese referéndum que Chávez luego lo calificó como un triunfo de mierda, porque así dijo Chávez, ese es un triunfo pírrico de mierda, y ni le hizo caso, además, después dijo que no valía. Entonces, la realidad es que estamos ante un régimen que lo que menos hace es respetar la voluntad popular. Don Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días, un gusto de conversar con ustedes. Bueno, mire, los resultados son claros, el fraude es más claro todavía porque los indicios que se tienen son sumamente fuertes en contra del gobierno de Maduro, pero como usted bien lo señala, estamos un poco acostumbrados a esto en Venezuela, ¿no? Porque de lo que usted acaba de mencionar, en la época de Chávez, también se cambiaron varias elecciones, Maduro igual, en los mismos términos ha venido actuando y era de esperarse que iba a hacer exactamente lo mismo que ha hecho anteriormente. Un tribunal electoral totalmente compuesto por gente cercana al régimen de Maduro, unas circunstancias de una ley que prácticamente no es transparente al no permitir que se den información parcial de lo que está sucediendo antes de que el Tribunal Electoral proclame los resultados finales. Y precisamente dentro de estos resultados se veía venir por las tantos tropiezos que se tuvo para llegar a esta elección, desde la destitución de Ana Corina, de su sucesora, y llegaron con Mundo González, que fue aceptado por el gobierno, pero obviamente bajo ciertas reservas de lo que iba a ocurrir. De allí la falta de la presencia de los testigos en muchísimos de las mesas electorales, el cierre de mesas para la gente que no era conveniente para el gobierno, y luego el hermetismo dentro del tribunal, de la parte suprema del tribunal electoral, en que prácticamente no estuvo presente en este reconteo, no estuvo presente nadie de la oposición, sino solamente los asiduos al régimen, y a esto hay que añadirle un supuesto corte de las facilidades electrónicas que inicialmente el propio gobierno de Maduro ha dicho que era un acto terrorista. Claro, estaba poniéndose las bases para lo que se veía a venir. Es decir, que Venezuela, pues prácticamente yo creo que no está frente a un resultado limpio y claro. Todo lo contrario, hay severas dudas, desde aquellas dudas de las encuestas que se lograron hacer boca a boca dentro del panorama electoral, que le daban el triunfo a González con un 70% de diferencia frente a Maduro. Ahora lo que queda es ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Qué es lo que va a hacer la oposición que frente a este inmenso fraude que el pueblo venezolano tiene por delante y que continuará con el chavismo o el madurismo que le ha destruido económicamente al país? Allí están prácticamente 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país por la situación no solamente económica, porque hay más, la situación de la violación permanente de los derechos humanos en muchísimas áreas por parte del gobierno de Maduro. ¿Qué va a hacer la oposición? Yo veo que el campo que tiene la oposición no es otro que continuar con manifestaciones que ojalá sean multitudinarias, que obliguen al gobierno pues a tomar alguna medida que fuera favorable a esta voluntad de la mayor parte de venezolanos. Las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 minutos. Don Alcides Montilla, estamos dialogando con nuestro ex vicecanciller y también canciller encargado de la República, quien fue embajador en varias importantísimas capitales alrededor del mundo, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, Alcides. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué hará cambiar la historia actual
Electoral de Venezuela para obligar al Consejo Nacional Electoral a abrir las urnas y proceder el conteo voto a voto. ¿Quién podrá obligarlo? ¿El pueblo, la OEA, la ONU, Estados Unidos, Rusia? ¿Quién, doctora? ¿A quién apelamos? Bueno, yo creo que hay que apelar al pueblo venezolano que se manifieste mayoritariamente en las calles, porque no le veo otra salida para obligar a lo que usted manifiesta, que se abra todas las urnas, se haga el conteo voto a voto, que no lo van a permitir. No lo van a permitir porque eso sería prácticamente, el resultado sería adverso al gobierno de Maduro. El único que puede hacer algo para mí es el propio pueblo venezolano. Ahora, las organizaciones internacionales algo ayudan. Una presión por parte de Estados Unidos que pienso que volverá a establecer unas medidas muy fuertes contra Venezuela podrían ayudar, pero claro, siempre esas medidas tienen un doble efecto porque van contra el gobierno y van contra el pueblo que es víctima de la situación económica que pueda derivarse de ellas, ¿no? Entonces, es una arma un poco de dos filos, pero hay que pensar que lo fundamental, la libertad de Venezuela, pues es un derecho de los venezolanos y una exigencia de todos los países, al menos de América, claro, a excepción de Bolivia, ya sabemos, Bolivia, Nicaragua, Cuba, que están absolutamente a favor de Maduro, ¿no? Doctor, pero usted ha dicho que la única fórmula y la infalible tendría que ser la acción y la presencia del pueblo en las calles, obligando a los mandatarios del Consejo Nacional Electoral a abrir las urnas. Pero, doctor, tiene que ser ya. Ah, No, no, claro, cuidado, evidentemente la reacción cuidado, tiene que ser, matamos el momento y dejamos que la gente se insistamos con el olvida. diálogo. Es que tiene que ser ya, doctor, en este momento. Si no, la situación, la gente va a olvidarse. En este momento, convocar a manifestaciones masivas, digamos algo, la presencia de 500,000 personas en las calles de Caracas, la presencia de 1 millón en las calles, en las calles de Caracas, que estén pidiendo que se respete la voluntad popular, va a presionar al gobierno. Claro que siempre hay el riesgo de la represión que puede ejercer el gobierno a través de las fuerzas policiales, militares y aquellas fuerzas adicionales que también tiene el Maduro, de aquellos que atentan contra la libertad, se pasean por las calles y cometen delitos en contra de la gente que pide libertad y pide mejores días para el país. Y yo pienso que sí hay que tomar en cuenta algo. Hay 8 millones de venezolanos fuera del país. No son 8 venezolanos, son 8 millones de venezolanos que no han sido tomados en cuenta, que las inscripciones fueron tan difíciles y llegaron a votar alrededor de 61, 60 y un poco más de 1,000 votantes, cuando en realidad hay una gran mayoría, estoy seguro, quien deja Venezuela no puede estar contento con el gobierno de Maduro, porque salir de un país, considerarse migrante a otro país, es sumamente duro. Pero precisamente por eso han optado Maduro las dificultades de inscripción, la poca injerencia de los consulados, de las embajadas en sitios claves. Por ejemplo, Colombia. En Colombia hay más de 1 millón de venezolanos. Aquí en el Ecuador, no tengo cifras, no se he dicho cifras actuales, pero en determinado momento había como 400,000 venezolanos, muchos de los cuales han logrado establecerse legalmente en el país. Y así en el Perú, en Chile, en el propio Brasil, que van sumando y que llegan a esta gran cifra dada por el ACNUR, que es la Asociación de Naciones Unidas precisamente para refugiados. Doctor, mire la disyuntiva de este momento, ¿verdad? Por un lado, se quiere sancionar al Ecuador por la decisión que tomó una sola persona, que fue el presidente de la República, que ordenó la incursión policial en la Embajada de México en Quito. Se lo quiere desvincular de todos los organismos como ha pedido México. Y por el otro lado, en Venezuela, el 70% de la población se pronuncia a favor de Edmundo González Urrutia para que sea presidente y un solo hombre, que es Maduro, lo impide.
Mire cómo son las sanciones de un lado y de otro, doctor. Bueno, mira, en realidad la situación en Venezuela es crítica, eso es indudable. La economía del país está destrozada prácticamente en los últimos veintitantos años, que sí, son prácticamente 25 años que el chavismo, luego Maduro, gobiernan en Venezuela y la economía del país más rico de Latinoamérica, con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pues está en una situación económica muy lamentable, que ha obligado, como vuelvo a repetir, a 8 millones a salir del país. Ahora, la otra situación del Ecuador frente a México es distinta, ¿no? Es distinta y hay que analizarla desde varios. De México nos ha planteado una demanda en la Corte de Justicia Internacional, en la Corte de Justicia Internacional, que es un organismo fundamental de Naciones Unidas. No, nos ha planteado precisamente por la instrucción, el haber ingresado a la Embajada de México y haber capturado dentro de la Embajada de México al señor Glass. Ahora, también hay que pensar en algo que ventajosamente sí se ha mencionado por parte de las autoridades ecuatorianas. México también violó la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en su artículo 3, que establece que cuando una persona haya sido sancionada por las autoridades locales por delitos comunes, se hayan iniciado procesos, en fin, por la misma causa, en el caso del señor Blas tiene sentencias ejecutoriadas, ¿no? Le corresponde al país receptor, en este caso a México, el invitarlo a salir de los locales diplomáticos para que, obviamente, si tiene que salir, podría ser capturado por las autoridades locales, cosa que no lo hizo México. México le concedió asilo a sabiendas de que era un perseguido por delitos comunes y no políticos. Entonces ahí tenemos las dos caras. El Ecuador se introdujo violentamente dentro de la embajada y lo capturó al señor Glass. Eso no, con las normas internacionales no debió hacerlo, pero hay que contemplar el antecedente que tenemos. El antecedente anterior fue la Embajada de Venezuela, que lograron sacar, a la señora Duarte, lograron sacarle un vehículo diplomático y llevarla a la frontera a Colombia, y de ahí se fue a Venezuela o a algún otro lado y huyó de la justicia ecuatoriana. Entonces, estas circunstancias hasta cierto punto obligaron a la intervención, pero no justifican esa intervención. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el llamado a un juicio político a la canciller, cuando realmente usted ha mencionado que quien dio la orden fue el presidente, no la canciller. Bueno, obviamente acató lo que decía el presidente. Vamos a ver lo que pasa dentro de ese juicio, en el cual se resolverán las cosas por el número de votos, porque no hay ahí mayor razonamiento ni mayor cosa que pueda primar, sino es el número absoluto de votos dentro del Parlamento ecuatoriano. 9 de la mañana, 43 minutos, 9 de la mañana, 43 minutos. Continuamos en Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista, dialogando con el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Fernández de Córdoba. Muchísimo gusto de saludarlo. Usted es un diplomático de mucha trayectoria y de mucho prestigio. En el campo diplomático, usted con su experiencia, ¿qué cree que se puede hacer en el caso venezolano? Bueno, en campo diplomático ya se están tomando medidas en el sentido de dudar de los resultados resultados de las elecciones. Existen causas fundamentales para que en Venezuela no se pueda creer de la limpieza del proceso. Esto va a crear, obviamente, una corriente de opinión en los diversos países, que de hecho ya eso ha empezado a ocurrir, opinión en contra del proceso. Y también tenemos, obviamente, los amigos de Venezuela, que ya sabemos quiénes son: China, Putin, y Cuba y Bolivia, que han felicitado
a Maduro por el resultado de las elecciones. Ahora, la corriente internacional, sobre todo, primará en estos aspectos, pesa hasta cierto punto en el prestigio del país, pero llegar fundamentalmente a lograr que se revean los resultados y que se establezca una transparencia total, porque lo que ha ocurrido es una obscuridad total del proceso electoral en esta última etapa. En el día de ayer, el proceso se lo manejó dentro de una oscuridad total. Al negarse a recibir a muchos de los testigos en las distintas zonas del país, al negarse a dar la información de las actas a los opositores y sobre todo el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, ¿no? La cerrazón total y la oscuridad total de 6 horas en que manipularon y sacaron el resultado que conocemos sin la presencia absoluta de la parte opositora ni de observadores internacionales que sean dignos de creerse, y ahí está el resultado. ¿Qué puede hacer Venezuela? La mayor posibilidad desde mi punto de vista está en los venezolanos que se manifiesten masivamente en las calles en contra de lo que ha ocurrido. Y eso tiene que ser inmediato, porque si se deja pasar el tiempo, se olvidan y la gente se acostumbra a que, y bueno, ya estamos acostumbrados a que el chavismo por un lado y luego Maduro por otro lado, siempre han presionado y siempre se han tenido dudas de los procesos electorales. Mire, yo fui embajador en Venezuela durante los 3 primeros años de Chávez. En estos años, bueno, Chávez había ganado las elecciones, pero la primera medida que dio Chávez, si no recuerdo mal, fue la convocatoria a una asamblea constituyente. Me parece que algo parecido pasó con nosotros con Correa, la convención a Montecristi. Pero para las elecciones de ese parlamento, obviamente hubieron ciertas dudas por parte de la oposición de fraude, ciertas dudas muy, muy bien argumentadas y pensadas, pero no pasó nada, se llegó a la asamblea, la constitución la dictó Chávez a medida de lo que él necesitaba y las cosas continuaron. Allí, en esa oportunidad, también hubo la presencia de algunos grupos de observadores de distintas áreas, pero la labor que desarrollaron fue muy controlada por las autoridades del gobierno, por una parte, es decir, que si querían ir a visitar determinados sitios en la ciudad de Caracas, sobre todo que es lo que podía ver, iban a los sitios que el gobierno determinaba, es decir, los sitios que no había problema, pero en los sitios que había algún tipo de problema, no había la presencia. Y claro, en un país que es sumamente grande, con miles de mesas electorales, es muy difícil que en la presencia de observadores sea realmente garantía de que existe limpieza en esto. Y sobre todo en la última parte, en la recolección de las actas, el no haber entregado las actas como debían hacerlo a los partidos opositores en su gran mayoría, en llegar a un conteo cerrado de las actas, pues eso nos lleva a que simplemente a dudar del resultado de las elecciones con estos 51.2% que le dan a Maduro y 42% que le dan a González. De allí Ana Corina pues dice que el presidente de Venezuela es González y no Maduro, pero eso hay que verlo en la realidad. Puede quedarse en una situación muy parecida a la que pasó Guaidó cuando quiso asumir la presidencia en Venezuela y simplemente no pudo hacerlo. Doctor, dígame una cosa, ¿es ingenuidad o es esperanza la que ha movido, por ejemplo, a la oposición venezolana a participar en procesos electorales en los que desde ya se sabe que no van a tener buenos resultados? Es posible que vayamos a esas cosas y prácticamente con eso le garantizan, porque el señor Maduro ahora se llenará la boca diciendo que ganó legítimamente la presidencia para quedarse 6 años más. Eso es un hecho. Eso bueno, es un hecho.
Es verdad lo que usted acaba de decir, pero hay un elemento que yo creo que hay que considerar. A pesar de lo dicho por Maduro, hay un 42% de venezolanos que supuestamente votaron en contra de Maduro, porque el voto generalizado es mucho mayor a esta cantidad, lo que implica que existe una división en Venezuela, una división muy grande. Ana Corina Machado habla de un 70% de votos a favor de González. En ese caso tendríamos un 70% frente a un 30% de Maduro, que implica que Venezuela pues ha caído en las garras de un dictador que no va a dejar el poder fácilmente, a menos de que se muera, porque no habrá otra situación. A Chávez le ocurrió eso, pero nombró un heredero que va a gobernar más de lo que hizo Chávez. Sí, porque hay una situación que debemos pensarla, ¿no? Maduro no va a dejar el poder No, porque no va a dejar, él no va a dejar, a menos de que sabe hubiera una... lo que le espera si deja el poder, pues él sabe lo que le espera. Bueno, él sabe que podría ir a la cárcel, no, quizás podría negociar una salida y quizás eso se habló en este proceso de que tendría que haber una negociación para la entrega del poder. Es decir, una negociación en que se garantice la inmunidad de Maduro y que se vaya al exterior, así como tenemos nosotros a nuestro expresidente en Bélgica, en la que muy poco puede influir dentro del país. Pero eso no se ha dado. Eso no se ha dado de momento y yo creo que difícilmente se dará. Tiene todo el poder en sus Gracias. manos. Tiene todo el poder en sus manos. Así es, la poca economía de Venezuela la tiene en sus manos, el poder de las armas la tiene en sus manos, el poder político lo tiene en sus manos, la justicia la tiene en sus manos, el Consejo Nacional Electoral en sus manos, Todo, prácticamente todo en sus todo, manos, todo, todo. absolutamente. Absolutamente No hay un control, resquicio por dónde entrarle. Es difícil. absolutamente controla todo. Así es, Entonces, doctor. que dejen el poder. Ya estamos viendo la revolución cubana, cuántos años ha durado, a pesar de todos y la situación actual en Cuba es realmente de una pobreza generalizada, de una escasez generalizada, pero ahí sigue el gobierno que heredó heredó de sus antecesores. Doctor, yo estuve el año pasado en Cuba y una de las cosas que me llamó la atención era que el pueblo que está allí viviendo, oiga, se ha acostumbrado a la situación. Se ha hecho ya carne de ellos vivir en la más absoluta pobreza, tratando de sobrevivir nada más. Ya para ellos creo que no existe otro medio. No quieren ni hablar prácticamente de política. Tienen temor a todo. Bueno, evidentemente eso fue creado por Castro y continuado por los sucesores de Castro y realmente es una pena que el pueblo cubano pues sea prácticamente diría, usando un término, se ha domesticado lo que el gobierno quiere. Y igual cosa puede pasar en Venezuela. Igual cosa puede pasar en Venezuela si no reacciona duramente contra el gobierno. Si el pueblo venezolano no reacciona y se presenta un frente unido y multitudinario en las calles, veo muy difícil de que algo se pueda lograr. Es la realidad. Es la realidad de estas dictaduras que duran eternamente. Y siempre hay un Plenamente de acuerdo con usted, doctor Fernández de Córdoba. Vamos con la parte final. Nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Gracias. Gracias, mi querido Julio. Sí, yo quería preguntarle al embajador Marcelo Fernández de Córdoba si en alguna ocasión en nuestro hemisferio, o pongámosle en nuestro continente, ¿no? En América, se ha dado un reverso de las elecciones porque han sido fraudulentas en alguno de los países. Yo recuerdo, pero obviamente
pueden haber otros casos. En Haití, cuando la presión en esa época de la OEA, esto habrá sido el año 91 por ahí, hizo que las elecciones que había perdido Jean-Bertrand Aristide se vuelvan a realizar. Se hizo un gobierno temporal y vino las elecciones y las ganó Aristide por la presión de Estados Unidos. Incluso participó el Centro Carter, que está en Venezuela, el Centro Carter. Y por otro lado, insisto, hubo mucha presión en esa época de Estados Unidos y de la OEA. No sé si ha habido otros casos, porque esta opción, digamos, de presión internacional, hasta ahora no ha funcionado con los países duros del socialismo del siglo XXI. Me refiero a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, lo que usted dice es una realidad. Yo no recuerdo tampoco otro país en el cual haya habido una revisión de lo que ocurrió en determinadas elecciones, sino el mantenimiento de dictaduras que a la postre las dictaduras caen por la presión interna, la presión de la población de cada país, ahí caen. Y de lo contrario, son dictaduras que permanecen en el tiempo. Veamos, por ejemplo, lo que pasa en Rusia. En Rusia, Putin está apoderado del poder y va a gobernar hasta, no sé, hasta el 2030 y podrá ser reelegido en el 2030 y seguir en el gobierno. Son prácticamente dictadores que actúan como un rey o un zar que tienen todas las cuerdas del poder en sus manos y es muy difícil que la parte popular, el pueblo de a pie, pueda votarlos, a menos de que hubiera un levantamiento general, que es casos sí se han dado de levantamientos generales. Ahí lo tiene como murió Gaddafi, que fue como cayó Ceausescu, ¿no? Sí, claro. Fue simplemente una reacción instantánea y violentísima. El caso de Ceausescu, yo lo vi de cerca, cómo cae Ceausescu, cómo llega Ceausescu a dar un discurso y la manifestación que él había convocado se le vuelve en contra e intenta huir de la de Bucarest, pero lo capturan y un juicio rapidísimo y sumario lo fusilan. Esos son los casos. Gaddafi también fue asesinado cuando está en determinado momento que se le volvió la situación interna insostenible. No hay otro camino. Y así hay mucho más casos, ¿no? Son los dos más recientes que puedo mencionar, ¿no? Pero hay muchos otros casos de dictadores que les pasa eso. Y llega un momento dado que tienen que renunciar y alejarse del poder e ir a buscar refugio en otro lado, ¿no? Claro. El propio Shah de Irán. Claro, el Shah de Irán, ¿no? Una revuelta popular. Una revuelta popular. Y Que de ahí se cayeron tomaron el país, la teocracia, ¿no? La teocracia, claro. Cayeron, no sé si en una situación peor a la anterior. Más o menos eso podría pasar en Venezuela, ¿no? Que si es que las cosas, sí, sobre todo la situación económica se sigue deteriorando, porque yo pienso que se va a seguir deteriorando, porque no hay un cambio radical del sistema, no lo hay y no lo va a haber. Las 9:59. Su última inquietud, Alcito. Doctor, ¿qué lecciones nos deja para nosotros acá en el Ecuador lo sucedido ayer en Venezuela? Mire, que la sociedad en general, los miembros de la sociedad de distintos estamentos, tienen que vigilar a los gobiernos y no permitirles que se apoderen de todas las ramas del gobierno, que actúen tanto en el campo ejecutivo, en el campo judicial, en los parlamentos, que manejen absolutamente, que existan parlamentos de absolutamente obediencia hacia el dictador. No permitir eso, porque la alternabilidad es una de las normas fundamentales de la democracia.
la alternabilidad, cosa que no se está dando, porque ya 11 años de gobierno de Maduro y más, me parece que son 6 más del periodo, van a ser Son 17 años. 25 en total. Claro, este rato son prácticamente 25 años, más 6 son 31 años, que podría estar en el gobierno la parte chavista, porque es heredero de Chávez. Si los pueblos no están vigilantes de que se respeten sus libertades, se respete la independencia de poderes, que es fundamental, no se va a ninguna parte, se caen las dictaduras. Don Julio, ¿alguna otra inquietud? No, Por el momento perfecto. no, mi querido Ya. Andrés, y muchas gracias al doctor Fernández de Córdoba porque Bueno, sus muchas gracias a ustedes también. palabras coinciden con mi pensamiento. Así es. Gracias. Así es. Y Muchas gracias también. estaremos Y muy pendientes de este qué es tema. qué es lo que ocurre en Venezuela. Así es, así es. Muchas gracias también. A usted, desde la capital de la República, nuestro ex vicecanciller y canciller encargado, pues hombre que logró esa tregua y paz en Itamaraty, luego de la gran gesta del CENEPA de nuestras Fuerzas Armadas en el año 1995. El embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Nos vamos a ir a la pausa.